Desde mi perspectiva, el agua no solamente es vida, sino que es conexión. El agua vista desde las ciudades es la forma en que nos conectamos con nuestro origen, con lo que nos permite existir. En el caso de Bogotá, principalmente el sistema de páramos Sumapaz Chingaza, que es el que nos ofrece el agua, y me atrevo a decir que el aire que respiramos, el agua es lo que nos conecta en la gran cuenca del río Bogotá, nos conecta con los 47 municipios que hacemos parte de la cuenca, pero además nos conecta con el río Magdalena, con todo el país y a través de la cuenca de ese río grande de la Magdalena también con el mar. Entonces, el agua para mí es conexión, conexión también entre nuestro interior como seres humanos, que estamos compuestos en nuestra mayoría de agua, con el mundo exterior, eh, y con esas corrientes y mareas que suben y bajan y son cíclicas tanto dentro de nosotros mismos como allá afuera en la naturaleza. Desde las ciudades es fundamental entender que el agua no nace en la llave. Creo que nos hace mucha falta a veces desde el sistema educativo entender dos cosas principalmente. Una, que el agua que recibimos en las ciudades y de la que dependemos depende también de la forma en la que tratamos a nuestros bosques cuenca arriba. Este es un concepto que muchos de nosotros aprendimos muy tarde. La dependencia que tenemos de ecosistemas completos, de la forma en que tratamos a toda la naturaleza para poder gozar de algo tan fundamental como el agua en nuestra vida cotidiana. Y al mismo tiempo entender los ciclos, entender que hay etapas de sequía, hay etapas de lluvia y que si mantenemos los ecosistemas, nuestros bosques, nuestros humedales, eh, las protegidas, las zonas alrededor de nuestras cuencas, esas zonas de manejo especial, siempre la naturaleza va a encontrar la forma de regularse. Cuando hablamos de endurecimiento y de los procesos con los cuales hemos impedido que la naturaleza cumpla con sus funciones de regulación hídrica, ese concepto suena un poco distante de la realidad que viven muchos, porque a menos de que sean en los grandes sequías que tiene el país en las épocas cíclicas, igual que se han acrecentado con el cambio climático, no estamos acostumbrados a tener problemas de déficit de agua, no entendemos bien que nuestro comportamiento puede alterar nuestro acceso a ese líquido tan preciado. La segunda cosa que es fundamental que entendamos es que debajo de las ciudades hay otra ciudad, hay una ciudad sombra que está allá abajo, en donde están pasando todas nuestras tuberías, todo nuestro acueducto, y a veces no entendemos que la forma en la que habitamos el territorio urbano es necesariamente diferente a la forma en que habitamos el territorio rural. Si en una ciudad uno abre un hueco, no se va a encontrar con capas y capas de suelos o de tierras de distintas contexturas o de piedras, sino que va a encontrar todo nuestro sistema de alcantarillado, de acueducto, los tubos del gas, los tubos. Y a veces eso resulta muy, muy ajeno para mucha gente que quizás cree que todas estas edificaciones vinieron a posarse en un nivel superficial sin que haya habido una profundísima modificación de la forma en que está esa ciudad subterránea. Esas serían las dos cosas que yo considero fundamentales en la formación sobre el agua en los ambientes urbanos. Pero hay una más y es la complejidad quizás de modificar las ciudades construidas. Cuando hablamos de hacer grandes cambios en el ordenamiento o en la forma en que habitamos el territorio, nos olvidamos de que esa complejidad de lo que tenemos sobre el suelo y también por debajo del suelo hace muy difícil hacer modificaciones a la forma en que habitamos la ciudad, y el agua es parte importantísima de ese, tanto del reto del problema como de su posible solución. Creo que tenemos mucho que aprender
incorporar en nuestras prácticas. Hay cosas que ya sabemos sobre la forma en la que se debería manejar el agua y sin embargo la inercia, particularmente en el manejo de las decisiones de las instituciones públicas, de los acueductos, de las empresas de servicios públicos, hacen que pasar por procesos de real transformación en la forma en que vemos los servicios que nos presta la naturaleza para poder tener agua sean muy lentos. Sin embargo, creo que sí ha habido avances muy notables. Ahora que trabajo muy de cerca con el acueducto de Bogotá, por ejemplo, y veo las inversiones que hacen en proteger las cuencas abastecedoras de la ciudad, es realmente aparente que ya se internalizó esa relación entre nuestros nacederos y fuentes de agua con el agua que realmente entra al tubo. Ese conocimiento ya está internalizado. Al que le falta mucho es al de nuestros vertimientos. Saber que lo que vertimos en nuestro alcantarillado acaba llegando a los cuerpos de agua, a los ríos y al mar. Es algo que no sabemos los individuos y que para muchas organizaciones o empresas acaba siendo responsabilidad del sector público. Yo por eso a veces considero que poner al centro de la discusión del agua las plantas de tratamiento o la tecnología para limpiar el agua que vertimos a nuestros ríos es un tremendo error, porque esas plantas nunca van a lograr, digamos, de realmente solucionar el problema si el cambio de comportamiento y el cambio de hábitos desde los puntos de origen, lo mismo que sucede con los residuos sólidos, sucede con el agua residual, y es que no estamos tomando responsabilidad sobre lo que estamos, digamos, botando dentro de nuestro sistema hídrico. Creo que hace falta un enorme esfuerzo educativo y que este esfuerzo educativo tiene que ser sumamente vivencial para que los individuos y las personas entendamos que el Estado, en el caso de Bogotá, del río Tunjuelo, de los principales afluentes, para que entendamos que no es solo problema de la institucionalidad, sino que es consecuencia de la forma en que todos nosotros habitamos el territorio. Hace falta, por supuesto, un esfuerzo educativo, pero además que ese esfuerzo educativo sea experimental, que sean las personas viviendo el río las que lo experimenten. Creo que ahí yace gran parte de la solución. Pero además creo que tenemos que fortalecer los procesos de aprendizaje institucional. Y eso es muy difícil desde el sector público porque los entes de control parten de unas reglas a veces muy estáticas que no dan espacio para aprender y mejorar y que no dan mucho espacio para incorporar procesos de innovación. Una vez un proceso se instrumenta o se internaliza en el sector público, es muy difícil cambiarlo. La inercia se convierte en el peor enemigo de cualquier proceso de transformación. Entonces hay que ver cómo las innovaciones tecnológicas y el tamaño del reto de la crisis climática nos lleva a unas reflexiones institucionales sobre la necesidad de modificar patrones y comportamientos también al nivel normativo e institucional que permitan que el agua tenga una mejor oportunidad de responder a las realidades constantemente cambiantes.